Saludos cordiales con todas y con todos. Mi nombre es Alex Iván Vallefranco. Soy docente del Instituto de Altos Estudios Nacionales del Ecuador y de la Pontificia Universidad Católica. Agradezco en primer lugar al Instituto Jurídico Internazionale por esta cordial invitación a realizar esta ponencia cuyo título es Precarización laboral en época de COVID-19. Para ello he dividido mi presentación en tres partes. La primera, que tiene que ver con los antecedentes históricos del desarrollo de los derechos laborales. La segunda parte, la cual aborda los conceptos de lo que significa el precariado, la precarización y la precariedad desde la teoría de Guy Standing. Y finalmente haré un desarrollo de todos estos efectos que conllevan la precarización laboral. Asimismo, se hará una pequeña reflexión de lo que significa el rol del Estado frente a la precarización laboral. En la primera parte, como ya anuncié, vamos a desarrollar todo el tema del desarrollo laboral a nivel mundial. Para ello es necesario recordar que todo lo que ha significado la reivindicación laboral a nivel histórico han sido reclamos que han contenido generalmente peticiones respecto de la prestación social, de tener un mínimo de equidad y de justicia dentro de las relaciones laborales. Un primer antecedente surge quizás en el siglo XIV, en la Edad Media, con el aparecimiento de las entidades llamadas las hermandades, los gremios, las asociaciones de trabajadores de colectivos. Posteriormente, en el siglo XVI, también aparece en Inglaterra este tipo de reivindicaciones y quizás lo más prominente de esta época fue la ley de los pobres, la cual regulaba todo lo relativo al tema de trabajo, inclusive a la mendicidad. Posteriormente, uno de los hechos más relevantes, por supuesto, es el hecho de la revolución industrial. Ya por el siglo XVIII, en Reino Unido y en algunos países de Europa, en los cuales se proclamaba la reivindicación de los derechos a propósito de este surgimiento de un nuevo proceso de lo que significaba la tecnología, la transformación económica y prácticamente la industrialización del mercado laboral dentro de generalmente de zonas urbanas. Esta revolución industrial, por supuesto, dio origen a nuevas relaciones de trabajo, a nuevas relaciones laborales en las cuales se desempeñaban y tenían pues ciertas condiciones de esfuerzo, de industrialización frente a una maquinaria, pero a la cual también se vieron, digamos, descubiertos ciertas debilidades en esas relaciones laborales, las cuales tenían que ver con los riesgos del trabajo, los horarios de trabajo de los empleados, las enfermedades profesionales, la falta de descanso y la falta de una remuneración adecuada, la cual era muy ínfima para esa época. Posterior a ello, nacen una serie de hechos espontáneos, de reclamos espontáneos a través de la huelga, a través del sabotaje, a través de los sindicatos, cuyas organizaciones reclamaban, por supuesto, esta mayor dignidad en las relaciones de trabajo. Es así como en ciertos estados, por supuesto, ¿no? Y a través de lo que se denomina el principio tuitivo del Estado, surgen nuevas ideas, concepciones, planteamientos que pretenden llegar a esta equidad laboral dentro de estas relaciones de trabajo. Por una parte, por ejemplo, está lo propuesto por el socialismo, desde la teoría, desde la doctrina de Karl Marx, que intentaba sustituir esta estructura capitalista en estas desigualdades implícitas dentro de este mundo de la producción, de los medios de producción y de explotación de unos seres humanos por otros, a través de una emancipación de lo que él denominaba los proletariados, ¿no? A través, por supuesto, de esta revolución proletariada. Pero también está la Iglesia Católica, la cual adoptó inicialmente y durante mucho tiempo una condena sistemática de esta serie de discriminación, de inferiorización en las relaciones laborales. Es así como se proclaman varias encíclicas, pero quizás la más famosa es la Rerum Novarum, la cual procura reglamentar las horas de trabajo, el trabajo femenino, el trabajo de niños, niñas y adolescentes,
y asimismo condena la fijación de un salario insuficiente, declarando de deber de estricta justicia de todos los patrones el pagar al asalariado una remuneración que le permita vivir en condiciones humanas y en condiciones de dignidad. Fruto de todo ello, por supuesto, los alcances más importantes de toda esta época son los derechos individuales al trabajo, el derecho colectivo al trabajo, los derechos al sindicato, a la huelga, el derecho a la seguridad social, el derecho a un salario mínimo, la indemnización por despido, la jornada laboral de 8 horas y 40 horas a la semana, la estabilidad de los funcionarios públicos, la seguridad e higiene en el trabajo, la responsabilidad ante accidentes de trabajo y enfermedades profesionales. Y todos estos contenidos, valga la redundancia, están además implícitos en constituciones a nivel mundial y también en los tratados internacionales, especialmente aquellos que son de origen de la Organización Internacional del Trabajo, Organización de las Naciones Unidas. En esta segunda parte voy a hablar de los conceptos de precariado, precarización, ¿no?, y de precario, desde la óptica, desde el enfoque de Guy Standing y el análisis también de un autor muy importante, Hernán Cuevas Valenzuela. Para empezar, el término precario deriva del latín precarius, que se refiere a aquello que se obtiene a través de la petición, del ruego. Es más, se cita que en este derecho romano, precarium era un tipo de contrato de arriendo, en el cual se daba un bien que podía ser reclamado en cualquier momento por el propietario, dejando en una inseguridad absoluta al arrendatario, pues éste estaba sometido al riesgo del reclamo del bien en cualquier momento en que el propietario así lo quería. Como se ve desde la misma etimología, la precariedad además da esta relación, esta experiencia de la pobreza, de la dependencia respecto de otra persona y la carencia de los recursos propios. Por otra parte, lo que significa el precariado, a decir de Standing, es una conjunción de dos términos, tanto precario como de proletariado. Este neologismo alude a un extracto, a un segmento de la población en particular que es parte de una sociedad capitalista, de un régimen laboral crecientemente desregulado y de trabajo flexible. Para finalizar, vamos a decir que la precarización es un proceso en el cual un sujeto está sometido a presiones, a experiencias que conducen a vivir una vida de fragilidad, un sometimiento a las incertidumbres acerca del futuro y especialmente dentro del ámbito laboral. En ese sentido, el desarrollo del trabajo y el estilo de vida son bastante flexibles y, por supuesto, enmarcados dentro de lo que significa la precarización. Finalmente, para hablar de lo que significan estos efectos del precariado en la sociedad actual dentro de una pandemia, dentro de esta pandemia del COVID-19, Standing menciona que el precariado tiene varios efectos. Uno de los efectos es la flexibilidad del mercado de trabajo, la otra es la flexibilidad salarial respecto del ajustar los precios según la mano de obra, luego la flexibilización también respecto de a quién se puede despedir y a quién se puede contratar. Una flexibilización que está dada en la época actual y que se ha visto dentro de todos los cierres de empresa por la crisis económica y también las respectivas indemnizaciones que, como se ha visto, no han respondido generalmente a lo previsto por la ley. Entonces, a esta inseguridad social, a esta inseguridad causada por esta pandemia, también se suman otras inseguridades causadas también por la fragilidad de los sindicatos, las restricciones al derecho a la huelga, ¿no?, en esta época actual, en la cual es un alto riesgo las conglomeraciones masivas, especialmente la inseguridad también producida por la debilidad a la protección de accidentes de trabajo. Fíjense en que algunos estados y en algunas empresas no se reconocía como una enfermedad de trabajo a la enfermedad del COVID-19 y muchas aseguradoras tampoco lo querían reconocer así.
también existe una inseguridad respecto de lo que significan las contrataciones, los sueldos mínimos, pues se ha flexibilizado el trabajo para contratar únicamente por horas, diciendo que las empresas están en crisis y por lo tanto pues el pago por hora sería la alternativa, dejando de lado la estabilidad laboral, el pago de la seguridad social, entre otros beneficios. Finalmente, hay tres aspectos muy importantes que GUI Standing analiza respecto de los efectos de la precarización y que son básicamente la compresión y la aceleración del tiempo de trabajo, la fragmentación de la estructura de clases y la constitución de los llamados deniscence. Respecto al primer elemento, la compresión y aceleración del tiempo de trabajo, y ahora más en tiempo de COVID, hemos visto cómo las tecnologías, el uso del internet, el uso del Zoom, el teletrabajo, nos han envuelto a todos los empleados dentro de estas relaciones de trabajo a través de la comunicación, de la informática, las redes nacionales y las redes internacionales. De esta manera, nosotros nos hemos visto implícitos incluso a trabajar desde casa con nuestros propios recursos, pagando la energía eléctrica con nuestros propios computadores, y esta línea laboral de las 8 horas se ha resquebrajado, pasando a mucho más de las 8 horas de trabajo, en muchos de los casos sin respetar los fines de semana. Es decir, el trabajo ha invadido la intimidad familiar y ha colonizado inclusive el tiempo libre. Es bastante común de que colegas, estudiantes, amigos, jefes nos llamen más allá de las horas laborales e inclusive en días destinados para el descanso. De esta manera, pues precarización se ha tomado los lugares de trabajo, ¿no?, y los espacios de carácter familiar, inclusive afectando los tiempos libres, los tiempos de trabajo, las vacaciones, volviéndolos porosos e inclusive, ¿no?, diluyéndolos, desapareciéndolos. Un segundo elemento que tiene que ver con la fragmentación de la estructura de clases desde Standing es el hecho de que se han formado nuevas élites económicas en este tiempo. Los informes de Oxfam, en los cuales ya voy a hablar posteriormente, demuestran que las élites mundiales, el 2, el 3% han acumulado un 80% de la riqueza mundial. Por otra parte están los salariados, es decir, trabajadores asalariados, privilegiados por el sistema, que mantienen sus puestos formales de trabajo a tiempo completo con ingresos altos. Están también los proficients, los profesionales y técnicos, que son en un sentido trabajadores precarizados, pero que dado el conocimiento técnico que ellos tienen, pueden tener altos ingresos. También está el proletariado tradicional, cuyo desarrollo industrial goza de algunos beneficios, pero no de todos. También tenemos por otra parte el precariado, en donde ya están inmersos aquellos trabajadores que tienen una alta inseguridad en sus puestos laborales. De otra parte están los desempleados, a quienes de GUI Standing los denominan como un ejército de reserva de mano de obra barata. Y finalmente está el lumpen proletariado, conformado por todos los marginalizados de una sociedad, enfermos mentales, criminales, individuos atrapados en situaciones de anomia crónica. En tercer lugar, para hablar de los deniscence o de los semiciudadanos, en palabras de Standing, este grupo lo constituyen todos aquellos que no gozan de garantías que provee el estatus de ciudadano, es decir, todos aquellos asilados, trabajadores indocumentados, trabajadores extranjeros con permiso temporal y residentes legales con derecho a trabajar indefinidamente. A pesar de que contribuyen en varios aspectos de la comunidad, por ejemplo el pago de impuestos, frecuentemente no tienen todos los derechos de manera óptima, y especialmente el ejercicio de los derechos políticos. Adicionalmente están incluidos aquí algunas minorías culturales, raciales, minorías sexuales e inclusive las mujeres. Es importante señalar que en América Latina esta larga historia de exclusión, de desconocimiento respecto de estos grupos mencionados ha afectado en las formas de trabajo y en las relaciones laborales. Desde el inicio de la misma colonia, con formas de explotación como la misma esclavitud, la encomienda, la mita, la repartición de los indígenas y otras modalidades que hasta la actualidad
son parte, digamos, de estas relaciones clientelares de la contratación informal, lo cual hace que esta experiencia del DENICEN haya sido un trasfondo específico según Cueva. Esta lucha actual en época de pandemia nos replantea, por supuesto, ¿no?, el tema de los DENICENs respecto de estos trabajadores inmigrantes, especialmente de los indocumentados, que son además fruto de mucha explotación laboral en nuestros países. Como podemos observar, la precarización ha sido parte de este llamado sur global, que incluye África, Asia y América Latina especialmente. Y la característica principal ha sido la desigualdad y ha sido combinada con un capitalismo devorador, con un capitalismo que ha marcado una desigualdad. Solo por citar unas cifras, y como lo mencioné anteriormente, que son de la Oxfam, la fortuna de los 73 millonarios de América Latina aumentó a 48.200 millones de dólares desde el comienzo de la pandemia, inclusive siendo América Latina una de las regiones más afectadas en el mundo. Solamente en Brasil, de los 42 multimillonarios, aumentaron el patrimonio neto en 123.100 millones de dólares de marzo, ¿no?, hasta julio del 2020. En conjunto aumentaron un 27% hasta alcanzar 26.700 millones de dólares. Los gobiernos en América Latina están infragravando en la práctica la riqueza individual, así como los beneficios empresariales. Oxfam estima que América Latina perderá 113.400 millones de dólares en ingresos fiscales en este año, lo que equivale a un 59% del gasto en salud pública en la región. Por todo ello, es importante, mis queridos amigos, retomar el rol fundamental que tiene el Estado para preservar los derechos de los trabajadores, fortalecer el rol que tienen los sindicatos para la defensa de los derechos de los trabajadores. Adicionalmente, toda la sociedad civil debe estar alerta ante estas nuevas amenazas y ante esta regresividad en materia de derechos. Cabe recordar finalmente que en el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales se estipula de manera precisa que el reconocimiento de los derechos no debe tener regresividad alguna. En ese sentido, debemos estar atentos en la defensa de los derechos laborales. Muchísimas gracias por su gentil atención.